Aunque se supone que se trata de una garantía consagrada en la Constitución para que cada mexicano obtenga un salario digno que satisfaga sus necesidades, en la práctica esta situación es irreal. Unos 22 millones de habitantes apenas ganan un salario mínimo, lo que representa el 42% de la población económicamente activa, según datos del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Es un tema sensible el que vamos a tocar hoy aquí en Ruta 44, el reto de conseguir en México un salario digno. Para tocar este tema me acompañan Luis Carlos Nájera, secretario del Trabajo en Jalisco. Bienvenido, Luis Carlos. Carlos, muchas gracias por tu invitación. Daniel Curiel, presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Me voy a llevar una plana de eso. Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Carlos. Juan Huerta, secretario general sustituto de la CTM en Jalisco. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, Carlos. Y Adán Romero Mesa. Él es integrante, profesor del Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. Bienvenido, Adán. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Bueno, a ver, Luis Carlos Nájera, el gobernador, anuncia que para este año el principal reto es mejorar el salario. Entiendo las buenas intenciones del gobernador, pero ¿esto es posible así? Mira, estamos iniciando en la Secretaría del Trabajo, estamos por arrancar un consejo en el cual se sumarán todos los esfuerzos, sindicatos, patrones, donde vamos a ver precisamente este tema. Desde el CCIJ, Coparmex, han lanzado pues no podemos decir propuestas, sino la necesidad de incrementar el salario mínimo. Estamos conscientes de que hay una necesidad de mejorar este salario, y estas mesas ayudarán a buscar el cómo. Hay que ver que la mejora o el beneficio a los trabajadores no solo tiene que ser o puede ser en efectivo, pudiera ser en algún otro tipo de situación, y hoy la Secretaría del Trabajo lo que quiere hacer es un facilitador para que lleguemos a acuerdos que beneficien a los trabajadores. ¿Estás hablándome de una especie de pacto en Jalisco por mejorar el salario? Pues mira, no quiero ponerle un nombre, quiero primero generar estas mesas a las que están invitados IPE, están invitados sindicatos, donde vamos a buscar la forma de cómo lograr este beneficio que todos estamos conscientes, porque yo he escuchado las intenciones tanto de los sindicatos patronales como de los trabajadores, de que es una necesidad real y es una necesidad en la cual tenemos que avanzar. Bueno, Daniel Curiel, ¿tú coincides con esto? ¿Se puede a través de acuerdos, convenios, etcétera? Mira, Carlos, el tema del mercado laboral es como cualquier otro mercado que se rige con la ley de la oferta y la demanda. En la situación de Jalisco, sin duda, hay una oportunidad de mejorar el salario. Yo no tengo duda y lo he manifestado, e inclusive, ya hablando del ámbito nacional, considero que el salario mínimo debería de ser por lo menos algo parecido al doble de lo que es hoy. Yo he hablado de una cifra de 150 pesos que debería ser el salario mínimo. Creo que eso no nos quitaría competitividad como país. No es un tema que se pueda hacer de un año para otro, porque eso sería un tema inflacionario, pero sí creo que en un periodo de 4 a 5 años podríamos estar alcanzando esta cifra y esta meta como sector empresarial, y podríamos irlo llevando hacia eso. Casualmente, sin estar tan comunicados y haberlo hecho abiertamente, pero Coparmex coincide en las cifras. Entonces, es algo alcanzable. Insisto, no es para el próximo año, pero creo que en un periodo de tiempo sí pudiéramos tener por lo menos un salario que fuera el doble de lo que es hoy, como salario mínimo. A ver, te está viendo gente ahorita que son trabajadores. Por supuesto. Cuando tú dices que no en este año, entonces, ¿pero cuánto tiempo? 4 o 5 años. Yo creo que 4 o 5 años, y obviamente estos 150 pesos de los que yo hablo, irlos llevando con un tema de dato inflacionario, porque los 150 pesos de hoy no van a ser los de 4 años. Claro. Pero sí hoy considero que debería el salario mínimo estar por lo menos en 150 pesos. A ver qué dice el dirigente obrero. ¿Los trabajadores pueden esperar, Juan Huerta, 4 o 5 años más para mejorar salarios? Pues yo creo que el tema de los trabajadores se ha vuelto un tema recurrente en cuanto a la espera, ¿no? Si analizamos la última reforma a la ley en el 2012, con el tema de los outsourcing se volvió el tema del trabajo, el empleo se volvió un tema muy complejo, porque hacer el trabajo arraigado, un trabajo de 15 a 20 años, se volvió un trabajo temporal, en el que el empresario se permite correr a la hora que guste, decida y determine. Yo creo que en cuanto a la generación de empleos ha sido un programa interesante en cuanto a las políticas públicas implementadas por el gobierno del Estado y la disposición de los generales del empleo, que es los empresarios. Pero yo creo que el trabajador no puede esperar tanto tiempo.
es muy complejo. Si analizamos los últimos 5 años, el poder adquisitivo del trabajador ha bajado de un 17 a un 20%, si lo analizas. Tan solo en el último año, 2017, el Banco de México calculó una inflación del 3.3 y nos fuimos al 6.4%. Entonces, ese tema recurrente año con año va haciendo que el trabajador cada día tenga un poder adquisitivo menor. Necesitamos resolver el tema de forma inmediata. Y estamos conscientes y estamos claros que no depende única y exclusivamente de las políticas públicas del gobierno, depende de los tres sectores, el empresarial, nosotros asumir ya con más responsabilidad y con una visión diferente del sindicalismo en el Estado, ¿no? Con un esquema más abierto, ¿no? El esquema tradicional del sindicalismo opresor ya no debe existir, debe coadyuvar gobierno, empresario y nosotros en ese sentido. Ahora, con las condiciones ahorita, con la reforma que tú planteaste, las llamadas outsourcing, etcétera, en estas condiciones que están, ¿crees que puede cambiar o mejorar el salario o tiene que haber modificaciones necesariamente? El tema de las outsourcing es un proceso, es un tema que fue una moda pasajera, no puede seguir ni puede estar vigente porque rompe con el esquema de trabajo, rompe con el esquema de la eficiencia y la eficacia en la productividad y en la competitividad que le sirve mucho al empresario y rompe con el esquema de las políticas públicas del gobierno del Estado. ¿Por qué? Porque al gobierno nada le sirve generar un mundo de empleos a un bajo salario. Y más peor aún, las malas prácticas que tienen algunos empresarios, no todos. Por ejemplo, hay el tema estadístico no es el verídico. Por ejemplo, el 40% de los empleos o de los nuevos empleos que se registran en el Seguro Social se registra con un salario mínimo, cuando ganan 2 o 3 salarios mínimos. El otro 30% trae entre el 2 y el 2.5% de salarios mínimos registrados en el Seguro Social. Entonces, estamos hablando cuando en realidad ganan 4 o 5. El único sector, el sector primero, que es en el tema de la generación de empleo, en el tema del desarrollo agropecuario, es el único que trae arriba de 4 o 5 salarios mínimos, que es la moda, es la oferta ahorita. Eso es lo que tenemos que pensar, la generación de empleo, como en el tema del campo, con 4 o 5 salarios reales y verídicos. Claro. ¿Por qué? Porque el empresario le permites generar empleo con un bajo salario registrado, aunque por fuera le esté pagando 2 o 3 salarios mínimos. Ahorita abundamos más en ese tema que me parece de maquillaje. Adán Romero. Sí, caray, escuchar lo que dice Juan en cuanto al outsourcing, es decir, es un trabajo tripartita, como ya lo dijo el secretario. No es únicamente que se genere, el salario mínimo viene siendo algo en un momento dado irrisorio comparado con toda la esfera, la gran esfera de los ingresos. El outsourcing viene a acabar, o sea, el outsourcing como lo pretenden, lo que estuvimos viendo hace unos días, que se pretende que sea general, bueno, eso acabaría por completo con la eficiencia y la eficacia del trabajador. Lo mismo el sindicato protector, aquellos contratos colectivos de protección que definitivamente en la reforma tendrán en su momento que quedar sin materia. Y la Secretaría de Trabajo con una gran labor precisamente de revisar, de mandar a sus inspectores a ver cómo realmente se están dando de alta a los trabajadores, la forma de contratarlos. O sea, los contratan por tiempo determinado cuando sus funciones son por tiempo indefinido. Infortunadamente nosotros lo vemos desde la academia, cuando lo digo con todo respeto, el contador o el fiscalista se mete a abogado laborista y les da instrucciones a las empresas en que les hagan un contrato a prueba, un contrato asimilados a salarios, un contrato de prestación de servicios, y están afectando muchísimo. Para efectos fiscales no se duda que les funcione, pero para efectos laborales y con esa medida del outsourcing donde no tienen ninguna prestación, imagínense ustedes cuando al final de su jornada de vital a los 20, 30 años se quiere pensionar y se encuentra con que no tiene o está dado de alta con el mínimo. ¿Se va a pensionar con ese salario? Pues sí. Así es. Ahora, Adán, decía hace un momento, Daniel, que no puede haber un aumento, digamos, del salario por decreto, digamos el doble, etcétera, porque sería inflacionario. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, yo creo que es muy poca gente efectivamente la que gana un salario mínimo. Así se ha dado de alta en el Seguro Social, así están dados de alta en otras situaciones. No creo que alguien se mantenga con un salario mínimo. Hasta ahorita 88.36, si mal no recuerdo. Sí. Y yo no creo que alguien se mantenga con un salario mínimo. Es decir,
como dice Juan, por abajo del agua les dan más, los convencen de que se les va a dar de alta en el seguro con el mínimo, pero por acá, y aparentemente es atractivo para el trabajador porque cree que le están dando un beneficio, pero realmente Pero a la larga no va a ser así. claro que no. Ahora, Daniel, ¿no pasa todo esto que estamos hablando por un tema también ético? Y me refiero a los empresarios en concreto que hacen este tipo de triquiñuelas. De prácticas. Por supuesto que sí. Y obviamente aquí habría que hacer un análisis. En mi caso yo represento al sector industrial y te pudiera decir que dados de alta en el Seguro Social, el sector industrial es el que mejor tiene salarios pagados. Aquí estamos hablando de todos los trabajadores, estamos hablando de todos los sectores. Pero sí, digo, obviamente es una práctica que no es correcta y con la cual nosotros no comulgamos. Tendríamos que cambiar y por eso mi insistencia, si te das cuenta, hay un común denominador. Se habla de que por lo menos el trabajador gana 2 salarios mínimos. Entonces, toma lógica con lo que yo he dicho. El salario mínimo debería de ser hoy 2 salarios mínimos dado de alta. Sin simulaciones. De acuerdo. Y para hacer esas revisiones, Luis Carlos, ¿se puede hacer? Mira, ¿encontrar esas empresas que tienen esas prácticas? Hoy estamos inmersos en un tema de limpia en cuanto a la supervisión. Hay que ser muy claros en que también las supervisiones se estaban simulando en muchos casos. Hoy estamos junto con el sector patronal, junto con los sindicatos, abordando este tema muy de cerca. Oye, hay una gran oportunidad en Jalisco. Tenemos un liderazgo moderno en CTM, un liderazgo que está viendo que es tenemos que apostarle al ganar-ganar, porque si asfixiamos a los empresarios, pues todos vamos a salir perdiendo. Y estamos inmersos en esta batalla juntos, empresarios, trabajadores y gobierno. Hoy esta gran oportunidad, por eso te digo, vamos a iniciar estas mesas de trabajo donde vamos a buscar el cómo sí, porque hoy todos estamos alineados en lo mismo. Los empleadores saben que se tiene que mejorar el salario o las condiciones de los trabajadores. Los trabajadores están en la mejor disposición, reconociendo también que hay una urgencia de este tema, pero todos estamos en el mismo barco. O sea, hoy no estamos enfrentados, hoy estamos buscando el cómo sí lograr hacer esto, ¿no? Y yo creo que ese es un gran paso, y es algo que hay que reconocer, que hoy estamos unidos buscando un esfuerzo de cómo lograr esto, ¿no? Hoy no hay una polarización, no cada quien está en su esquina. Hoy estamos trabajando todos en obtener esta mejora salarial. Muy bien, tengo que hacer una pausa, regreso con más de este tema.
en el tema, no es exclusivamente, se limita a la limpieza o el tema de seguridad. Hay empresas de 2.000, 3.000 trabajadores completamente que trasladaron toda la responsabilidad y la seguridad social a un outsourcing, a una empresa pagadora. Se convierte en una empresa pagadora quitándole, que dice atinadamente Adán, que no es cierto, quitándole la responsabilidad fiscal, jurídica y de la responsabilidad en cuanto a la seguridad social. Claro. Pero hay empresas, no es únicamente. Eso regatea las conquistas laborales, ¿no? O los derechos laborales de los trabajadores, Daniel. Yo creo que como en muchos otros casos y en muchos temas es un abuso. Entonces hay empresas que abusan de ese tipo de esquemas, porque si bien el outsourcing nace o con una empresa especialista en algo, sí necesitamos contratar en las empresas eso. Es decir, nosotros no podemos ser especialistas en seguridad. Entonces necesitas una empresa de seguridad. Pero se ha abusado, dices, de la forma. Se ha abusado cuando tú trasladas toda la nómina de tu proceso productivo y de tu proceso al que te dedicas y lo mandas fuera. Bueno, yo creo que ese es un abuso en ese sentido. Pero normalmente si tú ves las empresas, pues el contador posiblemente no es, o el fiscalista no es contratado por la empresa. Ese también es un outsourcing. Entonces, el tema es que no se abuse. Yo creo que es una buena práctica, pero como insisto, en todos los temas, si abusas, lo distorsionas. Sí, porque ahí no creas antigüedad en el trabajo con ese tipo de modelos. En teoría, ¿sí? Hay muchas outsourcing que están generando contratos, o sea, por tiempo, pero si el trabajador logra demostrar que él tiene cierto tiempo laborando. Cada 27 días su contrato. Sí, etcétera. O sea, él genera antigüedad. O sea, el outsourcing, como dicen, está mal entendido. Mucha gente lo utiliza para tratar de evadir una responsabilidad, porque hay que reconocer también que hay laudos fundamentados en situaciones a todas luces ilegales, en que llega la gente y dice, bueno, yo ganaba tantos miles de pesos siendo cosa falsa, que eso no se ha podido todavía erradicar. Estamos hoy en un proceso de disminuir este tipo de situaciones, y entonces el patrón, ¿qué es lo que hace? A ver, yo no quiero responsabilidad administrativa, tú te haces cargo de cualquier conflicto laboral, mándame a los trabajadores. Pero como dicen, la reforma constitucional te hace responsable solidario, ¿sí? Y también está mal entendido el que aunque tú estés cambiando, no hay debe haber una prueba y tú eres responsable desde que lo contratas, aunque le estés cambiando renovando los contratos, claro. Se genera una antigüedad que se puede demostrar y se tiene que emitir desde el día que uno que estuvo trabajando, aunque se le estén renovando los contratos. Ahora, Daniel, hubo un reclamo del gobernador, bueno, no sé si reclamo, pero sí dijo que la productividad en Jalisco ha aumentado en X porcentaje. Casi un 10, dijo. Sí, y no ha sido, digamos, consecuente el aumento del salario de los trabajadores. Mira, yo creo que, insisto, que el tema del mercado laboral es como cualquier otro. Lo primero que te debes de preocupar cuando hay un mercado laboral es que, primero, mantener los empleos. Si nos vamos a la crisis del 2008, se perdieron muchos empleos. Es la segunda vez en el estado que se pierden empleos. Entonces, empiezas a generar los empleos, primero a mantenerlos, a no perderlos. Después generas empleos, que es la situación en la que estamos hoy. Prácticamente es el porcentaje más bajo que tiene Jalisco, 2.3 de desempleo a nivel nacional, muy por arriba de la media nacional. Entonces, hoy lo que sigue, por simple mercado, es ir mejorando los empleos. Si tú ves ahorita los niveles técnicos, los niveles de ingeniería, la gente que habla inglés gana hasta 50% más que una persona que tenga su mismo conocimiento sin idioma inglés. Entonces sí se va mejorando y se va generando. Por eso es un mercado natural. El mercado laboral es como cualquier otro. Con el deslizamiento del dólar de 12 a 18 pesos, todas las empresas americanas o todas las empresas transnacionales automáticamente tuvieron un beneficio, porque están pagando en pesos, pero consolidan en dólares. Y eso automáticamente les dio un beneficio que hoy esas empresas están pagando mejor a sus niveles medios y a sus niveles de mando. Ahora, la ecuación que planteó el gobernador no necesariamente es aplicable en todos los casos. No, no puede ser aplicable en todos los casos. Te doy un ejemplo. La tiendita de la esquina que pueda tener un empleado, pues ahí la productividad es muy difícil que la midas. Yo creo que estamos hablando del sector productivo formal, industrial. Ahí es donde va, y yo creo que si revisamos en el tema industrial es donde mejor están los temas salariales. Juan, ¿tú consideras lo mismo? Sí, yo coincido con Daniel. Incluso el tema
uno de los, en el tema industrial y en el tema del desarrollo agropecuario, es donde más ha habido más incremento en temas salariales. Son los mejores salarios pagados en el Estado. Y en el tema de la desocupación, yo tengo que al último cuatrimestre 2017 es de 3.3, es la desocupación económica activa más baja desde 2008 en el estado de Jalisco. Aquí en Jalisco. En Jalisco. En cuanto al salario, pues tenemos el salario más alto en el estado en promedio del país. ¿Quieres comentar algo, Adán? Ahorita que dijo las tienditas, es algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Es decir, la tiendita que viene siendo la empresa familiar es un punto neurálgico muy importante y muy interesante. En Jalisco yo creo que la micro y pequeña empresa es aproximadamente un 95%. 7%. 97%. Y esa parte de la tiendita, esa parte de la empresa familiar, perdón Juan por lo que voy a decir, pero es así, fue atacada inmisericordiamente por unos sindicatos que se daban a la tarea de andar viendo qué tienda se abría para llegarlos a amenazar con emplazarlos a huelga, estallarles la huelga, emplazarlos. Y yo creo que ahí es una cuestión de que hace mucha falta que la autoridad, en este caso la Secretaría de Trabajo, promueva la capacitación de esas. Primero yo siempre he insistido que se hiciera un censo de ver cuántas empresas familiar hubiera para que se registrara como lo marca la ley y en su momento también ellos fueran Bueno, tengo que hacer una pausa, regreso con más de este tema. Estamos hablando del salario, un salario digno en México. Entre 2012 y 2017, el número de personas que ganan apenas un salario mínimo aumentó 15.5%, mientras que la cantidad de trabajadores que reciben entre 5 y 5 salarios mínimos cayó 9.6%, en tanto que la cantidad de mexicanos con ingresos superiores a 5 salarios mínimos disminuyó un 30.6%. El reto del salario digno es el tema que tocamos aquí en Ruta 44, es un tema realmente complejo. Juan Huerta, ¿querías comentar algo? Sí, nada más darle contestación al tema o hacer una aportación al tema que comentaba Adán en cuanto a relación a los negocios familiares. Yo creo que el tema de los negocios familiares ni siquiera es un tema de sindicatos, ni es un esquema, está contemplado en la ley y acordado en el Pleno de la Junta de Consejo de Arbitraje. Los negocios familiares no son sujetos de desplazamiento ni de estallamiento de huelgas. Entonces, más bien es un tema de corrupción interna, de manejo de la Secretaría o de la propia Junta de Conciliación y Arbitraje, que permite a algunos sindicatos rivales hacer su negocio. Porque ha habido casos en algunas tiendas que no solo le sacan dinero, ha habido casos de que hasta les quitan su casa. Ahora, esa es una especie de terrorismo sindical. Sí, también lo afectan las empresas grandes, ¿no, Daniel? Yo creo que debo ser ahí muy honesto que la relación que existe entre el sector privado formal y los sindicatos ha sido una relación constructiva. La verdad es que creo que eso es un reconocimiento que debemos de hacer a los sindicatos cuando los sindicatos ya se meten a hablar de productividad, cuando nos dicen que van a ayudarnos a capacitar a los trabajadores. Y es una realidad de lo que está pasando en Jalisco. No sé si pasa en todo el país, pero hoy sí hay una conciencia de los sindicatos y un razonamiento muy sencillo. Ellos dicen, oye, a la empresa necesitamos ayudarla a progresar, a crecer y a que contrate más, porque si la apretamos tanto que tenga que cerrar, entonces el problema de los trabajadores en la calle se convierte en un problema para todos. Por eso hay tan pocas huelgas en Jalisco. Porque yo creo que hay un cumplimiento y hay un diálogo abierto con los sindicatos y con el respeto a los trabajadores, insisto, en el empleo formal. De acuerdo. A ver, Adán, ¿querés comentar algo? Quiero hacer una referencia, Juan, con todo el respeto. No se trata de una corrupción de la Junta ni de la Secretaría de Trabajo. A esas personas a las que yo me refiero, de los sindicatos gremiales, que llegan esas pequeñas, un saloncito de belleza, ni siquiera el emplazamiento a huelga. Ahí llegan ellos directamente, llegaban a extorsionar a la persona con la amenaza. Inclusive yo tengo documentación que simula que es un citatorio de la Junta, cuando nunca fue. Acabo de ser citado en la Junta la semana pasada
Pero la Junta no me citó, me citó la disque líder sindical. Yo le decía a Rafael Llerena que líderes había muy pocos. Me citó y le digo, oiga, ¿y eso de qué se trata? No, a mí ni me gusta venir a la Junta, realmente lo que quiero es que me pague. Y mire, antes le cobrábamos $1,000 al año, le vamos a cobrar $1,000 mensuales. ¿Y dónde dice en su contrato? Oiga, le dije, usted piensa que yo soy buzo, soy abogado, usted no me conoce, yo soy abogado. Y me dice, es que los sindicatos tenemos la facilidad de cobrar lo que queramos. Ah, mire, pues entonces empláceme, ¿verdad? Yo tengo por costumbre contestarles dentro de las 48 horas que establece la ley cuando llega el emplazamiento. Bueno, efectivamente, ese tipo de casos se dan y son muy ajenos al pacto que priva en Jalisco. Había un pacto entre sindicatos y empresariales los últimos 10 años que ha sido muy benéfico para el Estado y que se ha reflejado sobre todo en el último año en una amplia generación de empleo y que yo creo que tenemos que coadyuvar ahorita con el gobierno y con la empresa para generar las condiciones necesarias para incrementar los salarios, acabar con la simulación y beneficiar más al trabajador. En ese sentido. A ver, ¿qué dice el secretario del Trabajo respecto al tema? Mira, lo más importante es la comunicación. Tenemos que estar conscientes de que debe haber denuncias a tiempo para poder acabar con este tipo de situaciones. Esto no se va a acabar de la noche a la mañana. La gente tiene que estar informada y yo aplaudo, Carlos, este tipo de foros porque la gente al escuchar lo que estamos dialogando aquí se conoce los derechos que tiene, ¿sí? Porque hay mucha gente que como sabemos, al oír sindicato, al oír huelga, se pone a temblar, ¿no? Y dice, dime cómo le hago para salir de este problema. Y no conocen realmente los alcances de la ley. Hoy los sindicatos en Jalisco tienen una visión muy clara, ya lo viste. Daniel está sentado en la mesa con Juan, con todos los líderes sindicales, y lo que buscamos es la productividad en Jalisco. Sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Denunciar. La Secretaría del Trabajo pone a disposición de la gente, si me lo permites, un 01800, el 01800 087 2707 y también un correo electrónico que es denuncias.stps, que es Secretaría del Trabajo y Previsión Social, @jalisco.gov.mx. Cualquier persona que sea visitada por estos pseudo sindicatos que nos hablen. Mira, hemos tenido una comunicación excelente con el área patronal, con el área de los sindicatos. A cualquier hora, Juan, nos contesta el teléfono, peloteamos y hemos aclarado muchas dudas. Entonces, hoy en Jalisco el diálogo se privilegia para privilegiar la productividad, porque estamos conscientes todos los que estamos sentados a la mesa que si cerramos empresas, perdemos todos. Así es. Que si ganan los trabajadores, ganamos todos. A ver, en el caso, por ejemplo, de estos números que diste, ¿no hay una omisión de parte de la autoridad? Me refiero al del trabajo. No tu caso, vas llegando, pues, pero ¿no hay una campaña, una labor de difusión para hacerle llegar a la gente esa información para evitar caer en manos de terroristas, de este tipo de cosas? Muy pronto verás, estamos lanzando esta campaña, lo platicamos con Juan hace un par de días, lo platicamos con don Antonio también sobre este tema. Se ha hablado mucho de los abusos, de muchas cosas, pero no se le ha dado una solución real. El trabajador baja del camión, baja del tren ligero, es abordado por un grupo de gentes que le dicen que va a ganar los miles de pesos, que al final muchas veces le roba lo poco que tiene, muchas veces inflan los laudos y los únicos beneficiados son los abogados. Hoy estamos buscando la forma de sentarnos, sindicatos patronales y la Secretaría del Trabajo, para informar bien a la gente, para quitar este coyotaje, porque es un coyotaje. Los llamados abogados talibanes, que les bautizaron Mira, así. yo no quiero poner motes ni poner apodos. Yo creo que hay muchos abogados que son muy buenos en su ramo y nos ganan muchos juicios por la derecha, ¿eh? Pero hay muchos que son abusivos y hay que atacar esos que son abusivos. La ley hoy nos da herramientas para, si un abogado, un laboralista, comete una irregularidad dentro del proceso, se le juzgue. Y tenemos que hacer eso, tenemos que ver quién realmente está inventando situaciones dentro de un proceso laboral y llevarlo ante la justicia. Pero yo no me voy a poner a pelear con ellos y a la vuelta de un mes, 2 meses, 3 meses no les voy a poder hacer nada. Yo tengo que generar situaciones que ayuden al trabajador. Estamos ya en pláticas con los sindicatos de cómo decirle al trabajador a quién se acerquen.
la mayoría de los trabajadores están sindicalizados con sindicatos serios. Entonces estamos buscando que en la Junta, que en la Secretaría, exista un representante de los sindicatos que cuando llegue el trabajador le puedan decir: tus derechos son estos, los abogados, lo que te está proponiendo el abogado, si es real o no es real, pero que al final cuando haya un laudo, el que se vea beneficiado sea el trabajador, no el abogado. Porque hoy el abogado se lleva la tajada de león y el trabajador se va con centavos, y eso no puede ser. Muy bien, Juan Huerta. Pues yo quisiera abundar en el tema. Efectivamente hemos tenido una plática muy amplia y muy vasta en ese sentido. La disposición del nuevo secretario ha sido total. Habíamos ya replanteado ese asunto entre el sector patronal y nosotros, de tener en las oficinas, en la propia Junta de Consejo de Arbitraje, una oficina para atender los asuntos exclusivos de los patrones, de los trabajadores, porque de alguna u otra forma nosotros hemos sido corresponsables o hemos sido negligentes en cuanto a la atención y la responsabilidad de atender a nuestros agremiados, porque efectivamente, por un lado, los empresarios no son bien defendidos por su sindicato patronal y acaban a veces perdiendo hasta su fuente de trabajo, sus casas y eso. Y por otro lado, nosotros como sindicatos no hemos tenido el cuidado de atender a los agremiados sindicalizados y permitimos que caigan en manos de unos agentes, abogados abusivos, que acaban no solo perdiendo su antigüedad y sus derechos, sino su liquidación se la llevan los abogados. Claro. Ese es el tema. Sí, desde el 2005, secretario, Juan Tután, ¿te acuerdas, Daniel? No. Yo he estado proponiendo, insistiendo en que que hubiera una agencia del Ministerio Público especializada ahí en la Junta de Conciliación. Con eso se inhibirían precisamente esos salarios inflados. Yo le voy a pasar luego esa idea, si usted me lo permite, por supuesto. Es interesante, Dan, sí, pero digamos, sí, no se da abasto la Fiscalía hoy. Con el cambio del nuevo sistema, sí, con todo esto, sí, es un poquito complejo. Tenemos que coadyuvar con ello. Sí. Usted mencionaba, ya es delito. No, es que siempre ha sido delito la falsedad en declaraciones. Claro. Yo se los decía, querían hacer la reforma, la famosa reforma laboral. Ya no, espérese, pues es que siempre ha sido delito la falsedad en declaraciones judiciales y los delitos cometidos por abogados, patronos y litigantes. El problema que teníamos, precisamente, yo llegué a denunciar, yo sí denuncio a los testigos falsos. Llegué a denunciar, me decían en la agencia, en la fiscalía, en aquel tiempo en la procuraduría, es que primero acredita la falsedad en el juicio. No, el código no dice eso, el código habla de falsedad. Y yo les decía, esos salarios súper inflados, pues carajo, era una forma de inhibir. Tenemos todo ese panorama un tanto adverso para pensar en mejorar los salarios. Primero hay que resolver esos problemas. No, yo creo que tiene que ser todo al parejo, y yo coincido con lo que está planteando Adán, y es muy importante. Mira, es muy triste, y yo creo que todos los patrones hemos tenido en algún momento una demanda donde el trabajador dice que no se le ha pagado aguinaldo, que no se le dieron vacaciones, que se le deben horas extras, que trabajaba los domingos, y al final resulta que no es cierto. Si tú eres una empresa ordenada y con un departamento de recursos humanos, vas a poder demostrar, oye, aquí está su tarjeta de checar, y aquí están sus vacaciones pagadas, y aquí están los días que no vino. Pero si eres una empresa pequeña, un torno, y no tienes la manera, y no tienes los documentos para mostrar todo eso, te hacen pedazos. Y es el caso que decía Juan, oye, pierde alguien que apostó su capital, pierde hasta su casa. Entonces, creo que sí es importante que en la ley laboral tomemos más en serio todo este tipo de cuestiones como la falsedad de declaraciones, porque en el momento en que los juicios sean llevados de una mejor manera, automáticamente va a haber menos trabajo para todos, para los abogados, los sindicatos, para los trabajadores y para los empleadores. Entonces, pero yo creo que no podemos hacer a un lado que haya un vacío o que haya un abuso dentro de los términos legales, para no decir que tenemos que mejorar a los trabajadores. Creo que son dos cosas diferentes. Pero van parte de lo mismo. Quiero agregar ahí en el tema, desde la reforma del 2012, ya la limitación en cuanto al exceso de los salarios ya está limitada únicamente a 12 meses. La limitación se limita a 12 meses. Aquí el tema lo han agregado, ahora lo han absorbido al revés. Ahora los abogados talibanes mal llamados o bien llamados. Ellos se llamaban ellos a sí mismos, el papá se decía él a sí mismo, fue mi compañero en la prepa. Ahora hacen o fijen salarios, por ejemplo, me encontré el caso el otro día un salario de un trabajador de 70,000 pesos semanales.
Semanales. Es imposible. Ahora, en el otro caso, en el tema de la judicialización de la justicia laboral, ya está. O sea, el tema, la gran mayoría de los juicios o de los laudos los resuelven los juzgados, los colegiados, no se resuelven en la Junta, y eso lo sabe perfectamente Adán. Esa parte que mencionas, Juan, de los salarios superinflados, yo siempre dije, ¿a poco no me digan ustedes que el servidor público que está dentro de la Junta, el presidente especial, el presidente auxiliar, no se percata? Por eso era necesaria la agencia del Ministerio Público para que de inmediato... Tengo que hacer una pausa, Sí. Adán, y si quieres regreso con Sí, esta idea claro. contigo Sí. y regresamos a hablar del tema del salario aquí en Ruta 44. En su mensaje con motivo de su quinto informe de labores, el gobernador Aristóteles Sandoval ofreció que en los meses que restan a su administración, el principal reto será aumentar los salarios para los trabajadores. Indicó que así como aumentó la productividad en la entidad un 11.9%, en esa misma proporción debe darse el incremento en una especie de bono de productividad. El reto del salario digno, el tema que tocamos aquí en Ruta 44. Estamos llegando al último bloque y yo quisiera dejarles en la mesa lo que acabamos de escuchar. El gobernador dijo que en lo que resta en la administración trabajaría por mejorar el salario. Aquí me han dicho que es una mesa y que puede durar hasta 4 o 5 años esta situación. A ver, yo quisiera que retomáramos eso entonces. ¿Por qué ofrecer algo que no es posible? Mira, yo creo que el tema habría que buscarlo y habría que hacer, y yo no dudo que Jalisco tenga la cabeza, pero tendríamos que buscar una reforma que tuviera que ser a nivel nacional, porque no puede el Estado manejarse diferente de las prestaciones. Pero creo que hubo un error, y lo voy a decir como tal, en la Secretaría de Hacienda cuando se empezaron a grabar las prestaciones. Porque haces más caro el trabajo, pero no beneficias al trabajador. Los beneficios que el trabajador tenía y que la empresa tenía para dar incentivos al trabajador por bonos de productividad, Se lo lleva haciendo. por vales de despensa y por algunas otras, al ser grabados, dime cuál es el incentivo, porque a final de cuentas, el dar vales de despensa a un trabajador implica una administración, porque los das en base a algo y además van normalmente relacionados con el sueldo. Entonces implica una administración. ¿Qué caso tiene meterle un costo a la administración de la nómina cuando no tienes un beneficio? Claro. Entonces lo que está haciendo es desincentivarse las prestaciones y los bonos que la empresa y el trabajador de entonces va contrario a lo que tenemos que hacer. La El salario propuesta... integrado que decía Adán, ¿no? Así es. Sí. Muy bien, ¿vas a contar algo, Adán? No, estaba, por favor, enseguida. Bueno, muy bien. A ver, entonces decíamos que es una promesa que hace el gobernador. Mira, a nivel federal hay contratos colectivos que ya visualizan o ya vienen incluidos los bonos de productividad. Es una de las opciones que el gobernador ponía sobre la mesa, pero no es la única. Entonces no es una promesa incumplida, no es algo que no se pueda cumplir. Ya a nivel federal ya hay contratos colectivos que ya vienen con esa cláusula del bono de productividad. Es una de las situaciones que vamos a poner sobre la mesa, pero no es la única. El gobernador está preocupado, igual que todos los sindicatos, los empresarios, estamos preocupados por mejorar la calidad de vida de los jaliscienses. Y en eso estamos. Entonces el gobernador no está mintiendo y no está proponiendo algo que no sé, porque ya a nivel federal ya se está dando. Porque hace un momento Juan dijo algo, y yo lo retomo rápidamente nomás, es las mesas, y no es tu caso porque vas llegando, insisto, pero las mesas no debieron empezar con el sexenio, hace 5 años, en lugar en el último de la administración. Mira, hoy me toca lidiar con esto, tengo que trabajar con esto. Y hay una visión que yo tengo clara, y si tú la escuchas desde el primer día, tenemos que generar políticas públicas, ¿sí? Tenemos que dejar en estos 8 meses leyes que beneficien al patrón y al trabajador y que traspasen los sexenios, las administraciones. No podemos pensar a corto plazo, porque si pensara yo en 8 meses, pues no haría nada. Lo que hemos platicado con Juan, lo que hemos platicado con Daniel, lo que hemos platicado con otros líderes, es que tenemos que generar políticas públicas a largo plazo, que queden ya establecidas y que beneficien al trabajador. Que Claro. si se vaya Luis Carlos Nájera, queden ahí para beneficio del trabajador. Y en eso estamos trabajando, y estas mesas es lo que buscamos, Claro. que trasciendan administraciones, porque las personas muchas veces, así se quiera, a veces no puede darse esto por cuestiones Claro.
de otro índole, pero si dejamos leyes, si dejamos las bases, los fundamentos, las políticas públicas que ayuden a la gente, difícilmente se van a perder al cambio de la administración. Muy bien, estamos llegando ya a la parte final del programa, vamos a las conclusiones del mismo. Comienzo contigo, Juan. Bueno, yo creo que es muy interesante el que se esté promoviendo la generación de empleo en el Estado con una calidad de salario interesante para el trabajador. Yo creo que hay 3 factores importantes aquí a considerar. Uno es la disposición de los empresarios, que en gran medida depende de ellos, son los generadores del empleo y de la productividad. Otro, el gobierno. Yo coincido con Daniel en que el gobierno lo principal que debe hacer es dejar de ahogar a las fuentes de trabajo con impuestos. Fundamentalmente es un asunto que ahoga o no permite que el trabajador tenga un salario decente, porque están ahogadas todas las fuentes de trabajo de impuestos federales y estatales. Y segundo, nosotros como sindicatos debemos ser sindicatos más responsables, más activos y actuar conforme a las nuevas circunstancias. Las circunstancias no son las de antes, no las de antaño. Tenemos que ver hacia adelante, la nueva tecnología, es una serie de cosas, y en ese sentido tenemos que caminar. Concluyo con esta participación. Adán, tus conclusiones. Definitivo, me gustó lo que escuché, incentivar, motivar, tratar de que los impuestos, o sea, que no se te grave tanto a la empresa. La unión entre trabajadores, empresa y secretaría y autoridad es fabulosa. O sea, el poder equilibrar esas cuestiones es muy importante. Acabo de leer, no sé si lo leí bien, que precisamente buscando la equidad de género para que la mujer gane lo mismo que el hombre, desarrollando la misma actividad, por ahí lo leí, no sé si es cierto, se trata de que la empresa el 2% a la nómina estatal, si estoy mal me corrigen por favor, deje de gravarse a la empresa, que le pague a la mujer lo mismo que al hombre. Entonces son políticas públicas, como dice el secretario, entonces yo creo que por ahí tendrá que ir la cosa. ¿Ese es el camino para un salario digno? No lo creo. Yo creo que ese es algo, pues, como dice Daniel, pues para incentivar al empresario, ya que está siendo tan grabado por todos lados. Sí, definitivamente hay mucha gente que dice, no, mejor no. O sea, ¿cómo voy a invertir? ¿Cuándo voy a recuperar mi inversión con toda esa serie de cuestiones que antes sí podía yo, ¿cómo se dice? Que no fueran grabadas y ahora ya no, ¿verdad? De acuerdo, muy bien. Daniel Curiel, tus conclusiones. Te doy un panorama de Jalisco. En Jalisco hay 400,000 unidades de negocio de todo tipo. De esas, el 97% son micro y pequeñas empresas. 1% son medianas y 2% son grandes. Es decir, hay 8,000 empresas grandes. Con los empleos que se generen, el empleo está generado casi el 70% por este 97% de micros y pequeñas empresas. Si tú grabas a estas empresas que son de sobrevivencia, difícilmente van a salir adelante. Por eso es que creo que es importante que sí se desgraven los temas salariales, los incentivos, los vales de despensa. La recaudación que tuvo el gobierno federal fue de 29,000 millones de pesos. La verdad es que es mínimo comparado contra lo que puede ser el beneficio de incrementar el salario. Entonces sí tenemos que buscar esquemas de productividad para no salirnos y no dejar de ser competitivos, pero es importante que sí haya una conciencia por parte del gobierno federal de que para generar empleos necesita haber incentivos para que sean formales. Jalisco es el estado más formal. Más del 50% de los empleos son formales. En el estado, en el país, menos del 50% son formales. Y si nos vamos a los estados del sureste, el 20 o 30% de los empleos son formales. Entonces vamos por un buen camino, vamos por una buena ruta. Lo estamos haciendo todos. Yo creo que eso es algo también que vale la pena resaltar. Y lo decía yo en el segundo informe que tuve al frente del Consejo de Cámaras. Y me gustaría yo con eso cerrar. En Jalisco no hay casualidades. Lo que está viendo son grandes liderazgos que le están dando la vuelta y que están haciendo que Jalisco sea líder a nivel nacional. Pero Jalisco no es, digamos, el que decide políticas a nivel federal, Daniel. Podemos proponer. ¿Cómo hacer para impulsar eso? Sí, podemos proponer. Desde el Congreso y llevarlas al Congreso con los diputados locales, con los diputados de Jalisco federales. Sí se puede. De hecho, sí, Juan. De hecho, quiero señalar un ejemplo claro de la relación obrero-patronal que se ha dado en Jalisco. El único estado que se opuso a la reforma laboral en los términos que estaba ha sido el sector patronal y el sector obrero juntos de la mano en Jalisco. Y quiero dejar un dato duro del tema del salario entre hombres y mujeres en Jalisco. El salario promedio en Jalisco es de 6,423 pesos en hombres y en mujeres es de 4,960 pesos. O sea, hay una Ese es el dato. desproporción. Esa es la desproporción que hay
En Jalisco entre hombre y mujer. ¿Para misma actividad, te refieres? En promedio, estamos sacando un promedio de todas las actividades. ¿Cómo llegamos a eso, Daniel? Mira, con todo y todo, y no tengo yo los datos ahorita de la desigualdad, pero sí en el CESCAL se hicieron, e igual, aquí hay una comisión que está por parte del gobierno, junto con el sector empresarial trabajando, y también somos uno de los estados que hay menos inequidad en el tema de los salarios. No estamos al 100%, pero sí decirte que igual que lo demás, el promedio aquí es mayor al de la media nacional. Muy bien, Luis Carlos Nájera, tus conclusiones del tema del salario. Mira, hoy la Secretaría tiene que ser un facilitador, tiene que ser un ente que cuide al trabajador, y vamos a tratar de certificar todo este tipo de temas. Vamos a tratar de hacer, estamos trabajando ya en esta mesa, vamos a sentarnos, esperemos que el maestro nos acompañe, porque estamos invitando también a universidades donde vamos a promover y vamos a buscar el cómo sí lograr lo que el gobernador prometió, que es un mejor salario, un salario más digno para los jaliscienses. Tú ves, hoy vamos de la mano, sindicatos, empleadores, la misma academia tiene una visión muy similar, entonces no tiene por qué no pasar esto que es en beneficio para todos. Ahora, hace un momento decía Daniel de, digamos, impulsar a través del Congreso, hacer sugerencias a nivel federal, pero si no tuviéramos que tomar en cuenta a nuestros diputados federales, que a veces nos cuesta bastante trabajo que nos hagan caso, en Jalisco, ¿qué se puede hacer? Ya sé que no te gusta decir pacto, pero ¿qué se puede hacer con lo que tenemos aquí? Mira, lo que veíamos ahorita, tenemos que certificar empresas. Estamos trabajando junto con los empresarios para certificar empresas y generar una justicia laboral real. Lo que veíamos. Pero ¿cuál es el incentivo para las empresas para que se certifiquen? Es algo que tenemos que empezar a buscar. Para que se certifiquen en igualdad de género, para que se certifiquen en trabajo, protección a los menores, para que se certifiquen en tantos y tantos temas que hoy tenemos sobre la mesa, y que los empresarios, muchos empresarios, están inmersos, están conscientes, pero tenemos que buscar cómo lograr esto y cómo llegar a todos para que se cristalicen. Entonces, estas mesas van a ser muy importantes. Yo te digo, no puedo llamar a un gran pacto porque eso lo tendría que hacer el señor gobernador, pero hay voluntad de las partes y hoy en estas mesas vamos a demostrar y tendremos que salir con políticas públicas que son forzosas, que van a ayudar a los trabajadores de Jalisco. Sí, y yo te iba a preguntar, el tema, hay impuestos estatales, está el 2% de la nómina, ahí tiene algo que no tiene que consultar a la Federación de Jalisco, está el caso de los impuestos prediales en el caso de los municipios, yo creo que hay tela donde cortar, ¿no? Sí, los derechos, los aprovechamientos, una serie de cosas que entonces sí hay por dónde. Bueno, pues me parece que el tema da para más. Si les parece, dejamos el compromiso de regresar a seguir hablando del tema, ya que comiencen las mesas, si te parece, claro, Luis Carlos. Perfecto. Muchas gracias, Daniel. Carlos, muchas gracias. Gracias, Luis Carlos. Juan, muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Adán, muchas gracias. Carlos. Y como siempre, una reflexión final. En esta mesa se ha puesto en claro, se ha dejado en claro que existen situaciones complejas en el mundo laboral en Jalisco que hacen por el momento difícil esta misión de aumentar el sueldo automáticamente. Este es el caso de las simulaciones en las que incurren trabajadores, también los que tienen que verificar que las empresas cumplan, etcétera, por negligencia o por incapacidad o porque no hay el personal suficiente. El caso que es un camino difícil que hay que recorrer, pero hombre, hay que empezar a caminar y desde ahora mismo. Hasta la próxima.